cierto, esto está malo. Esto es semana 8, no es semana 7. Entonces, para que sepan que no es semana 7, no es semana 8, sino no es semana 7, sino 8. Ok, vean. La semana pasada vimos un poco sobre esto, y la antepasada hablamos de Judas, por qué era importante, sustituir a Judas. Me pareció muy interesante ver algunas posiciones con relación al hecho de que inclusive algunos pentecostales de hueso colorado dicen que la razón por la cual se debió de sustituir a Judas era porque la gente estaba resentida con Judas, estaba herida, y ellos necesitaban quitarse a Judas de la cabeza. Entonces lo que hace Pedro es inmediatamente provocar un acto de sanidad para que la gente se saque a Judas de la cabeza, lo cual me pareció bonito, me pareció interesante, pero que no tiene ningún fundamento. Sin embargo, es parte de todas las alegorías que la gente dice. Ya vimos el capítulo 1, y en el capítulo 1 se nos prepara, se les dice esperen, y en el capítulo 2 se nos dice reciban. En el capítulo 1 nos dan los elementos donde se dice qué está sucediendo, y lógicamente pues estamos ante el nacimiento de la iglesia. Ese es el momento en que nace la iglesia. Ese es el momento en que las personas que creen en Jesús, esas personas que pasan a formar parte de la iglesia, este es el preciso momento en que inician esto tan importante que es la nueva estrategia de acercamiento. Es una nueva fase, es una nueva dispensación, como usted quiera verlo, y es sumamente importante. Ok, vamos en orden. Ok, dice, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿A qué nos estamos refiriendo? Lo vamos a ver más adelante, pero recordemos que cuando llegó el día de Pentecostés, esto que estamos aquí viendo no obedece, compañeros y compañeras, no obedece a un día especial, obedece a un día que se venía celebrando por 1000 y resto de años. O sea, por más de 2000 y resto de años se venía celebrando esta fiesta, que es conocida como la fiesta de las cosechas, la fiesta de las semanas. Así es conocida esta fiesta. Hasta el día de hoy los judíos tradicionales están celebrando, casualmente, esta Pascua cae el viernes. Igual, de pura casualidad, cae por calendario, cae con el calendario litúrgico que se está utilizando para hablar del asunto. Recordemos que en el calendario judío no hay fecha, no hay nombres. Los judíos no tienen nombres. Ellos no le dicen al lunes, ellos le dicen al lunes 2, al martes 3, miércoles 4, y cuando llegan a viernes dicen 6, y dicen sábado, y dice Shabbat, que es el sábado. Los días tienen un número, no tienen un nombre. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y yo quisiera que de alguna manera podamos empezar a ver detalles importantes de lo que pasa ese día, ya entrando en materia, que es lo que nos permite ver un poquito más allá de lo que pasa, que ya lo hemos venido viendo en pequeñas cápsulas desde la semana pasada y la antepasada. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. A ver, damas y caballeros, de repente vino, ¿de dónde? A ver, ¿de dónde dice ahí? ¿De dónde dice ahí? Del cielo. Eso vino del cielo. Ahí no dice
ahí no dice que ellos estuvieran haciendo nada en particular, simplemente estaban ahí, dispuestos a estar ahí, esperando que estuvieran ahí, estaban cumpliendo con el ritual de lo que había que hacer, estaban todavía esperando ahí en ese lugar. Pero noten, damas y caballeros, que de lo que ellos están hablando, lo que está refiriéndose Lucas, es que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. No dice que había viento, dice que había un sonido, dice que el sonido era como de un viento, algo que soplaba pero no se sentía el viento, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Qué la llenó? El viento, no el sonido, el estruendo, porque ahí dice como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Vean lo que tenemos que ver, esos detalles, y tenemos que verlos, compañeros y compañeras, tenemos que verlo por una sencilla razón. Esto se ha prestado para muchas cosas. Esto se ha prestado para decir que estábamos orando allá en las aulas de escuela dominical y de un pronto a otro sentimos, y entonces la siguiente semana Alan Granados con Irene, con Alonso, suben al segundo piso y no pasa nada. Y ellos, entonces los que estuvieron la primera semana son mejores que los de la segunda semana. Y ahí es donde empezamos las cosas que tenemos que analizar con criterio. Vamos, avanzo en el texto. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, como de fuego. En ningún momento se le prendió a la cabeza a nadie. Se les veía visiblemente algo que parecía una llama en la cabeza, asentándose sobre los más buenos. Estoy leyendo bien, ¿verdad? O sea, Ernesto, Lore, Mari, Adrián y Ana María se les pararon, al resto no. Dice ahí, a ver, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, asentándose sobre cada uno de ellos. Avanzo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. No fue un asunto de ellos, fue un asunto del Espíritu. Dice que algo que vino del cielo, no fue una ocurrencia de ellos, no se requería ningún momento específico, sino que estamos ante un acto soberano, absoluto de Dios. ¿Sí me estoy comunicando? ¿Sí me estoy comunicando? Estamos ante un acto soberano, absoluto de Dios. Nótenlo, llegaron llenos de Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Ahora, no me voy a adelantar, pero estas otras lenguas nos está diciendo que comenzaron a hablar. No dice si de los 120 que estaban o de los 800, todos hablaron, todos entendían o no entendían. Lo que sí era importante es que la gente que estaba en ese lugar ese día escuchó que lo que se estaba haciendo y lo que se decía se entendía claramente. No era un desorden, no era un profesor mío del colegio decía una chabacanada. Era, hermanos, estamos hablando de algo que tiene cosas y características que no podemos dejar de ver en su momento, pero que hoy simplemente vamos a quedarnos analizando el detalle de esto. Y se les aparecieron lenguas repartidas, perdón, a eso lo repetí, ¿verdad? Entonces, a ver, ellos están ahí juntos, ¿verdad? En ese lugar, y ellos reciben la promesa que es la promesa del Señor. Si ustedes se van creo que es en el verso 17 de Juan, el verso 17 de Juan es muy famoso, porque el verso 17 de Juan el capítulo 17 de Juan es un capítulo que habla sobre el informe de Jesús. Jesús presenta un informe al Padre
para decirlo de una forma bonita. Y en ese informe el Señor le dice, creo que es en el 4, vamos a ver. Jesús dice, creo que es a los que... Hay un detalle que lo noté hoy y que yo creo y estoy convencido, mis amados hermanos, que esto no podemos dejarlo pasar. Creo que a ver, en el 2, en el versículo 17, en el 9 dice: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que lo que me has dado. Bueno. El 15: no te pido que los quites del mundo, sino que los alejes del mal. Creo que es esto. Digo, no ruego solamente por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que sean uno. Oigan, para que sean uno. Padre, así como estás en mí, yo estoy en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Llevamos la tercera referencia a ser uno. Así como nosotros somos uno. Cuarta: yo en ellos y tú en mí. Quinta: permite que alcancen la perfección de la unidad. Sexta: y así el mundo reconozca que tú me enviaste y los que has amado a ellos tal como me has amado a mí. O sea, sí me estoy dando a entender que en el capítulo 17, verso 20 del libro de Juan, Jesús hace una oración, damas y caballeros, que se cumple aquí, porque a mí me hace mucha gracia, porque ese pasaje se utiliza mucho para decir, tenemos que ser unos, hermanos, y no pelear y no estar agarrados del pelo. Hermanos, eso ha sido imposible. Eso ha sido imposible, pero yo creo que la oración del Señor se contesta exactamente este día. Este día es el día en que somos uno, en que el Espíritu Santo al venir nos hace una sola persona, nos hace un solo cuerpo. De hecho, ese es el concepto, un solo cuerpo. Entonces, a ver, atención, a ver, si van a recibir algo es porque no lo tenían, ¿cierto? Si ellos van a recibir algo es porque no lo tienen. Si ellos van a tener algo es porque eso que tienen lo necesitan, ¿sí? Si eso que ellos tienen lo necesitan y lo van a recibir, pues es notable que no lo tenían. Perdón, pero este razonamiento que necesito hacer es muy importante, porque esto nos tiene que hacer ir a nosotros, a todos, hermanos, hacernos una pregunta. ¿Cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Bueno, porque la respuesta es inmediata. Porque si yo le entregué mi vida al Señor Jesús y yo creo en el Señor Jesús y estoy convencido de que el Señor Jesús es mi Salvador, el Espíritu Santo está en mí, no hay otra forma de ver las cosas. Pero estamos hablando que algo así debía ser evidente. Número 2, Jesús no va a dar nada, el Espíritu de Dios no va a hacer algo que no sea constante. Número 3, que no sea público entre los hijos de Dios. Y me refiero a que sea público. La palabra público la pongo aquí con esos paréntesis a los hijos de Dios, porque usted sabe que la palabra de Dios dice que no todo el mundo se va a salvar. A ver, y sobre todo es algo que es estrictamente controlado por Dios únicamente. A ver, ¿cuál era la característica fundamental? Pregunta de examen. ¿Cuál era la característica fundamental entre esta gente y nosotros?
¿Cuál es la diferencia que había en este momento entre nosotros y ellos? En este momento, a ver, alguien que se anime a contestar esta pregunta de examen. ¿Cuál era la diferencia? Muchas veces ellos eran judíos, hablaban judío. ¿El judío de qué hablaban? No, eso no es. Ellos eran morenos, chiquitillos, nosotros somos un poquillo más machillos. No. No tenían, las casas no tenían puerta, era puro polvo. No. Hermanos, ¿cuál es la verdadera diferencia que hay entre esta gente que está recibiendo por primera vez el Espíritu Santo y nosotros? ¿Cuál es? Que ellos estuvieron con Jesús. ¿No todos? No. Okay. No todos sabían quién era. Estamos hablando de que esto está pasando alrededor, está pasando, a ver, 49, 50, mes y medio, está pasando 40 días, casi 2 meses después de que Jesús había partido. No todos lo conocían, pero todos sí estaban celebrando ese día la fiesta de las semanas. A ver, chicos y chicas, ¿cuál es la diferencia entre esta gente y nosotros? El texto escrito, la palabra escrita. Ellos solamente tenían la Torá, ellos tenían únicamente los libros del Antiguo Testamento. Ellos no tenían en este momento, Hechos 2, no tenían ningún otro libro. Solamente tenían los apóstoles, solamente tenían los testigos de la resurrección, los testigos de la vida del Señor. Estaba ahí toda la gente que lo que conoció al Señor. Estamos hablando de que esto es un desfase de 8 años. Estamos hablando de que hace año 34, año 30, sí, póngale en un periodo de un año, damas y caballeros, estamos viendo que la gente que estaba ahí, es lo que Lisa dice, pero que ellos no tienen el Nuevo Testamento, la palabra escrita del Nuevo Testamento. Lo único que tienen es el Espíritu Santo, los apóstoles. Lo que tienen en este momento es la presencia del Espíritu Santo con ellos. Ok, y que por favor, yo quisiera que usted me entienda esta noche, usted me entienda que esto que le estoy tratando de presentar es algo de la realidad que ellos están viviendo y que no podemos dejar ahí en el limbo que Jesús les había dicho. Esperen. Esta gente no sabía qué hacer. Esta gente, lo analizamos hace como 3 o 4 semanas. Lo analizamos y esa gente estaba confundidísima. Pedro empieza a decir, claro, con razón. Si es que aquí se está cumpliendo la escritura, Pedro lo tiene que decir para que la gente lo entienda. Noten, hermanos, que una de las cosas importantes de las cuales tal vez tenemos que empezar a asirnos, Lisa y demás hermanos que han estado preguntando estos días con relación al tema del Espíritu Santo, es que particularmente esta comunidad, el Señor no les dijo que hicieran nada, ni que estuvieran cantando, ni que estuvieran no cantando, ni que estuvieran haciendo o no haciendo. De hecho, habría que analizar muy bien el tema de la adoración de estas personas, porque la realidad, regáleme un segundo, porque la realidad que ellos están experimentando, no tenía total certeza de cómo tenían que ver las cosas, hasta que Pedro les empieza a decir, vean, esto que está pasando es el cumplimiento de la palabra de Dios, y este hombre que mataron no es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el mismo Dios es hecho carne, y empiezan a explicar todos ellos. Ahora, ¿qué fue lo que se les prometió que iba a pasar? Véanme, regreso al capítulo 1, Hechos 1:5, y noten que Juan les dice, Jesús les dice, este es Jesús hablando, les dice, vean, ¿Juan qué? Juan bautizó,
Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué usar la referencia de Juan? Hermanos y hermanas, ¿por qué usar esa referencia de Juan? Si a Juan tampoco todo el mundo lo conoció, es más, le cortaron la cabeza y quedó a mitad del camino. Porque aquí lo importante no está en función simplemente de lo que don Juan está haciendo, sino el concepto del bautismo. ¿Qué es ser bautizado? Y cuando Jesús les dijo Juan bautizó, ellos inmediatamente entendieron que se refería al acto de la inmersión. Se refería al acto de la inmersión, y eso es fundamental. Eso es algo clave, fundamental. Verso 8 del primer capítulo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces les dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Entonces, a ver, aquí esto es lo que tiene que pasar, y esto no tiene por qué dejar de pasar. Pero vamos en orden. La palabra bautizo viene del griego, que significa sumergir, hundir. Bautizo significa sumergir, hundir. Y lo que el Señor les está diciendo, si ya Juan los sumergió en agua, ahora los voy a sumergir a todos en el Espíritu Santo. Ya de una sola vez, ya quedan sumergidos, los voy a sumergir de una vez, los voy a meter de una vez. Voy a hacer que el Espíritu Santo esté en ustedes. Los voy a sumergir, a hundir. Esto va a ser algo totalmente en donde es algo de Dios para ustedes. A ver, vuelvo a hacer la pregunta. Si debemos ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿por qué razón la primera generación que termina en el libro de Malaquías, que empieza con el pueblo de Israel, por qué no fueron sumergidos? Porque no se podía, porque por causa de la pérdida regálame un segundo, por causa de la pérdida por causa del pecado, no se podía, por causa de la maldad humana, por causa de todas esas cosas. Entonces, a ver, quedemos claros, vamos en orden. Jesús prometió que los iba a bautizar, significa que los iba a sumergir en el Espíritu Santo, que ya eso no iba a ser ocasional. Las veces que el Espíritu Santo se muestra en el Antiguo Testamento es totalmente ocasional, es por orden del Señor. Inmediatamente el Espíritu se regresa a otro punto, no sé cómo, no sé de qué manera, pero ellos no permanece el Espíritu Santo en ellos, no permanece. En cambio, ahora sí, lo que el Señor está tratando de decir es que estamos hablando de sumergir, ¿ok? ¿Qué significa ese bautismo? Bueno, número uno, ser bautizados con el Espíritu Santo es un sello de salvación. ¿Por qué es un sello de salvación? Es un sello de salvación porque ya se le dio la ley a la gente y la gente no puede cumplirla. Damas y caballeros, se le dijo a la gente: siga esta religión, cumpla con estos preceptos. Se le dijo a la gente: cumpla con estos ritos, haga esto y esto y esto y esto y esto, esto y esto y esto, y nadie lo logró. Solo Jesús lo logró. Solo el Señor lo logró. El único que pudo demostrar que la ley la podía cumplir fue un hombre que era Dios y era hombre únicamente, porque nadie lo podía hacer. Entonces, recuerden cuando estudiamos a principio de la pandemia el pacto de gracia, dijimos: hermanos, hubo una reunión en el cielo, una tarde de café,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron para decir: ¿qué hacemos? Y en ese pacto de redención, ellos tomaron la decisión de ir a salvar al mundo más adelante. El primer pecado no fue Adán, el primero que pecó no fue Adán, fue el diablo, fue Luzbel. Entonces, ¿qué hacemos para que la gente se salve, entendiendo que no pueden depender de su propia voluntad, ni de lo buenos que sean, ni de lo bien portados que sean, sino únicamente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y que ellos pongan la fe en el Señor? A ver, es que cómo cuesta en algún sentido, y nos cuesta no por que haya una mala intención, hermanos, pero sí la serpiente que se levantó en el desierto únicamente había que volverla a ver para poder ser sanados de la mordedura de la serpiente. Únicamente volverla a ver. Y hubo gente que no la pudo volver a ver, no le dio la gana, o dijo que era una conspiración, o dijo que eso no era posible y que no era así, que eso era que ¿cómo era posible que levantaran una serpiente si la serpiente es un sinónimo del dragón? Y el dragón se está hablando de Satanás, y que Satanás, al revés, el dragón serpiente es 666. Y se murieron. El bautismo implicaba, entender la responsabilidad y dependencia del pecado. Ya tenemos otra responsabilidad con respecto al pecado. Tenemos que tener otra responsabilidad. ¿Por qué usted es una persona tan malhumorada? ¿Por qué usted vive una vida tan terriblemente llena de mal humor, tan complicada, tan miserable? Porque usted no entiende que usted peca todos los días. Y una de las cosas que usted y cualquiera de los que estemos aquí tenemos que entender es que lo primero que tenemos que hacer es no prometer nada, cerrarnos la boca y decir: Señor, ten misericordia de mí y permíteme, Señor, hoy simplemente honrarte. No vivir es honrarte. Lo de vivir está de más, y ojalá nos entendamos con esto, hermanos. ¿Qué más? El bautismo es entender que el cuerpo de Cristo, toda la gente que está a la par mía, Alan Granado, ¿sabes lo que es Alan Granado? Evelyn Leitón, ay Dios mío, ¿se imagina? Graving Palacios, Lady, o sea, son mis hermanos. Ellos también han sido lavados con la sangre del Señor, y también está el Espíritu Santo en ellos. O sea, esa es la principal característica de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, es que somos un cuerpo. Pero alguna gente sigue con el tema de que me cae mal y que fulano es repugnante. Pues no nos mandaron a aguantarnos a la gente, no nos mandaron a amar a la gente, no nos mandaron a querer a la gente y a estar ahí, porque seguramente el más repugnante soy yo. Me preguntó mi hijo Ignacio: papi, ¿existe la iglesia perfecta? Imagínense qué pregunta. Le digo: quién sabe, seguramente sí existe, y si la encontrás, decime dónde es para ir a echarla a perder. Hermanos, si hablamos en lenguas y ralaja, maja y todas esas cosas que hacemos, y no entendemos que somos el cuerpo de Cristo, no hemos entendido de qué se trata el tema del bautismo del Espíritu Santo. Y esto es lo que de alguna forma creo yo, y permítanme decirles, yo estoy haciendo una reflexión bíblica, hermanos. Esto no llega a estudio jamás, o sea, estudio bíblico es otra cosa. Estudio bíblico lo hace usted con Dios en su Biblia. Lo que está haciendo Federico es una reflexión para que usted diga: será así, no será así, y usted se lo cuestione y usted diga: mira, yo tengo que cuestionarme esto. Y me serán testigos. ¿Cómo me serán testigos? Para andarle diciendo a la gente en la calle: Cristo te ama. Para andar diciéndole a la gente, no. ¿Dónde está el testimonio de lo que genuinamente Dios espera que nosotros atestiguemos? Hello.
O sea, yo quisiera esta noche que nos demos cuenta que cuando hoy una persona muy amada me decía, es que como usted no cree en eso, le digo, pues ¿cómo va a creer en eso? ¿Cómo va a creer yo en eso si la Biblia no cree? La Biblia no enseña eso. O sea, yo fui llamado a decir lo que la palabra dice, a creer lo que la palabra dice que es. Yo no necesito, yo les pasé a algunos de ustedes para que lo vieran, simplemente para que lo vieran, algo que me llamó poderosamente la atención. En una comunidad aquí en el pueblo, en San Ramón, una gente aquí en San Ramón está, tienen una cosa que se llama cómo formar niños proféticos. ¿Cómo formar niños proféticos? Miran qué lindo que suena eso. Hermanos, la gente donde oye la palabra profética no se cuestiona nada. Uy, qué lindo, en serio, qué bendición. Uy, que vamos a ir a ponerle las latas de zinc a una gente que se le está cayendo la casa. Uy, qué lindo. Pero usted no sabe quién le va a ir a poner las latas de zinc. Usted no sabe si lo que la persona necesita genuinamente es entregarle su vida al Señor. Y con el tema de las latas de zinc creemos que lo que estamos ayudando es hacer una obra social. O sea, ya no nos engañemos más, porque la responsabilidad de vida con la humanidad es de ser testigos y es la garantía de la vida de Dios, que es la que Dios está esperando que nosotros mostremos. Si nosotros vamos a seguir viendo la vida igual que la gente la está viendo, en función de lo que la gente piensa que es la única vida que vive, y así son las cosas. Me llamó poderosamente la atención escuchar a un viejo y conocido hombre que en algún momento fue llamado pastor, diciendo que sí, que él entendía que la Biblia es muy relativa. ¿Cómo? O sea, ¿cómo alguien va a decir eso? Entonces, en los 10 minutos que me quedan, vamos a acomodar esto. Porque yo quiero que usted me entienda que cuando usted lee Hechos 2 a la carrera, usted se va a ir a meter a su cuarto, orar, a esperar que en algún momento le caigan lenguas de fuego y le entre un viento al cuarto. Ahora, yo quiero aclarar algo. Dios hace lo que Él quiera. Si Dios quiere meter un viento en su cuarto y volarle fuego al cuarto, y volarle fuego y hacer un horno en su casa y que usted no se queme, Dios es soberano. Si lo que Dios va a hacer implica que haya una expresión sobrenatural, que usted la necesita para creer en algo de alguna manera, Él lo va a hacer. Yo no tengo duda de eso. Dios no tiene límite. Nadie puede ponerle límite. Cuando usted ve que dicen, vamos a una campaña evangelística con sanidad de milagro, eso es muy peligroso, porque le están poniendo límite a Dios al decirle que Dios tiene que hacer milagros. Eso no es así. Dios es soberano, 100% soberano. 100% soberano. Y Él hace lo que Él quiera. Entonces no se justifique desde ningún punto de vista. Simplemente vea las cosas como son. A ver, vamos en el orden primero. Repito, yo espero de ustedes que tengan criterio, y que no porque yo diga que soy el pastor de la iglesia, ustedes digan, uy, qué belleza, qué lindo. No. Que apunten, que ustedes digan, no puede ser, eso será así, no será así. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra dice que ya no los llamaré más ovejas, que son amigos, que son hijos de Dios. Estamos hablando de los hijos, hermanos. Y yo creo firmemente en esto. La oveja es tonta, hermano. La oveja es lo que le digan se lo come. Si lo que yo estoy hablando es Biblia y es palabra, Dios lo va a guiar a usted esa palabra. Pero usted necesita hacer algo por usted. El día que usted se muera, usted se presenta delante de Dios sola. Es que yo creía, usted creía lo que usted quería creer. Avancemos. A ver, tengamos claro
que lo que se está cumpliendo está en función de la orden que se da en Levítico. Moisés pone una orden y Moisés les dice: esas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor, que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para las fiestas. ¿Ok? Son las fiestas, se llaman las fiestas. Las fiestas, desde el momento en que salen de Egipto, las fiestas, damas y caballeros, representaban de alguna forma, de alguna manera, algún pasaje, algún momento de la vida de Cristo, y representaban al Señor mismo. Entonces, lógicamente, vamos a ver, la primera fiesta se llama la Pascua. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo. El día 15, después de la Pascua del mismo mes, comienza la fiesta de los panes sin levadura, en honor al Señor. Durante 7 días comerán pan sin levadura. Entonces, ¿qué representa la Pascua? La muerte del Señor. ¿Qué representa los panes sin levadura? La resurrección. Ahí está, eso está, porque Jesús cumplió exactamente con cada una de esas cosas. Inmediatamente se fue dando en el calendario. Jesús muere exactamente en el momento en que se daba en Israel el sacrificio del cordero. El sacerdote decía: consumado es. Él lo dice igual. Jesús muere como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque está representando lo que ellos año a año venían haciendo. ¿Ok? Por lo tanto, vean que tenemos aquí, ya tenemos 2 fiestas. La Pascua, ¿verdad?, que se celebra en el día 14. Inmediatamente después de la Pascua, al día siguiente, se celebra la fiesta de los panes sin levadura. El primer día se celebrará una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo, haciendo referencia a lo que ya acabamos de ver. ¿Ok? Ahora sí, a ver, 7 semanas, 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Aquí está. Esta es la razón por la cual estamos llegando al Shavuot, a la fiesta de las semanas, a la fiesta de las cosechas, a la fiesta de la presentación de la primera gavilla, a la fiesta donde ellos están celebrando exactamente los 44 días que habían caminado desde el desierto hasta el monte Sinaí. 7 semanas después deberán presentarme una nueva ofrenda. Ojo, olivo verde la ofrenda, que consistirá en lo siguiente: 2 panes de la mejor harina, cocidos con levadura. ¿Cómo era la ofrenda anterior? ¿Cómo era la ofrenda anterior? La ofrenda del verso 6. El día 15 del mismo mes comenzará la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque en Cristo no hay pecado, hermanos. Pero resulta y sucede que la fiesta de las 7 semanas, la fiesta de las cosechas, esta fiesta de Pentecostés, sí se presentaba pan con levadura. ¿Por qué? Porque en Cristo no hay pecado, pero en la iglesia sí. Si vamos a pecar, sí vamos a tener que luchar con eso. Véalo, que consistirá en lo siguiente: 2 panes de la mejor harina, cocidos con levadura de 4 kilos cada uno. ¿Sabes lo que es un pan de 4 kilos? Es semejante boya. ¿Se puede imaginarse un pan de 4 kilos? O sea, la ofrenda que se presentaba ese día era una ofrenda con levadura, que es una figura de alguna manera de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que Dios está viendo? ¿Qué es lo que Dios está viendo? Bueno, lo que Dios está viendo, doña Lady, doña Marta, Lore, que no hay ninguna persona que se una al Señor y no reciba el Espíritu, y que el pecado no es una condición, porque el mismo Señor está diciendo: preséntenme una ofrenda con levadura, porque yo sé con lo que voy a lidiar. Si yo conozco a Federico, yo conozco a Luis Cordero, yo conozco a Alan Granados.
Pero el Señor que se une, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Vea. ¿Está claro? Toda persona que el Señor ha escogido, que le entrega su vida al Señor, que cree en la sangre del Señor, que cree en el sacrificio del Señor, que cree en lo escrito, en la palabra de Dios. Dice la palabra que se hace un solo espíritu con el Señor. Punto. Pero entonces dice la palabra, van a recibir poder. Y ahora sí, a ver, ¿qué entendemos por poder? ¿Qué entendemos por poder, amigos y amigas? Hay gente desde echándole agua con una manguera a la iglesia, gente escupiéndole, gente jugando bola, con una bola, la bola profética, entonces le pega una bola en la cabeza a las personas. Poder, hermanos, esta palabra es la palabra más prostituida que usted se puede imaginar. Lo que yo creo, que lo que yo creo es mantequilla, lo que yo me atrevo a pensar es la realidad que sucede con el tema del corazón. El corazón de Anita Segura y el corazón de Manuel Ramírez y el corazón de Esmeralda y el corazón de David Barbosa y el corazón de Nela. Dice la Biblia en Proverbios 27:19, en el agua se refleja el rostro. Oigan, en el agua se refleja el rostro, en el corazón se refleja la persona. El corazón está ahí en una condición, ¿en cuál condición? Que no hay nada más engañoso que todo es el corazón. Más engañoso que todo es el corazón. Lo más engañoso que existe es el corazón. Sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Ningún psicólogo puede, nadie puede conocer el corazón. Nadie, solo Dios. El corazón es muy complejo, el corazón es extraño, el corazón es difícil, el corazón es... Amados hermanos, cuando la Biblia se refiere a poder, atención, aquí es donde yo les pido criterio, por favor, criterio. Cuando la Biblia se refiere a poder, está partiendo de que todos los seres humanos venimos de un tronco común, que es un tronco sumamente complejo, delicado, lleno de pecado malo. Capítulo 36, verso 16 del libro de Ezequiel dice, la famosa profecía de Ezequiel, bellísima: voy a darles un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo adentro de ustedes. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pregunta, compañeros y compañeras de Olivo Verde: si la persona no tiene el corazón que Dios le dio, ¿cuál corazón tiene? ¿El de piedra o no? Esa palabra no es para todo el mundo. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Esta profecía de Ezequiel está haciendo referencia a ese momento. Amados hermanos, por favor, noten que lo que el Señor nos está mostrando es que cuando dice recibirán poder, ese poder no son ni ojos que tiran láser, ni capacidad para mover los elementos. Simplemente el poder es el hecho de poder llegarle a un corazón que esté controlado por el Señor. No nos ha dado Dios espíritu de cobardes, sino de poder, amor y dominio propio. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz. ¿Por qué dice esto? Porque este es el poder. Aquí está el poder, hermanos. Cuando usted ve esto y el mundo lo ve a usted parado en esto, usted es testigo de algo que el mundo no tiene. ¿Alguien me está escuchando? Si alguna persona puede compartir conmigo esta noche lo que yo le estoy tratando de compartir, mis amados hermanos. Si aquí está la parte donde dice, usted va a ser testigo. Claro, ¿testigo de qué?
de que yo ande hablando del Señor. Claro, hágalo las veces que usted quiera, pero de nada nos sirve, porque es lo que nos ha pasado. De nada nos sirve seguir diciendo a pura Biblia, Dios es quien es, Dios aquí y Dios allá, pero dice que el fruto del Espíritu en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ninguna ley. ¿Por qué usted es amargado? Porque usted está bajo una ley. ¿La ley cómo se llama? La ley de que usted tiene que... La ley es esta. Todo el mundo tiene que hacer lo que yo quiera. Yo quiero complacer a todo el mundo. La ley, cuando se refiere a la ley, se está refiriendo lógicamente a criterios rígidos en las cosas, pero se está refiriendo a las posiciones en las cuales simplemente la gente vive y cree que lo que vive es como tiene que manejar las cosas. ¿Cómo? O sea, una pregunta, ¿qué creen que es más visible? ¿Que yo ande por la calle echando demonios o que de verdad genuinamente en mí pueda alguien ver, aunque sea 2 de estas 8, de estas 9? Hermanos, cuando el Señor usa la palabra testigo, es que es la palabra testigo, es que en el griego, es que Jesús no estaba hablando en griego, se está hablando en griego, pero todos estaban hablando en hebreo, y en hebreo lo que se estaba tratando de decir, y la verdad es que irnos ahí al griego para decir que testigo significa la persona que vio y que estaba ahí, que si yo vi, no, perdóneme, cuando la palabra de Dios se refiere a testiguar de algo, hermanos, es una cosa completamente diferente. Claro, con razón, aquí está. Cuando la Biblia nos habla de poder, atención, damas y caballeros, cuando la Biblia nos habla de poder, claro, dice fruto, dice así, pero el hecho de caminar con el Espíritu de Dios en nosotros, en vez de caminar a partir de nuestras emociones y nuestra propia incomprensión de la vida, a la mano de lo que puede hacer. Noten que eso al decir, pero el fruto, al decir el fruto nos está diciendo que tiene que haber un proceso del Espíritu Santo en nosotros. Entonces nos enumera 9 características de algo que manifiestan el Espíritu en nosotros. Cuando se está hablando de poder y que vamos a ser testigos, nos está hablando de que la única forma de que la palabra de Dios va a entrar al mundo es si estamos llenos del Espíritu Santo y llenos del poder, y el poder de Dios usted lo está viendo aquí. ¿Por qué? Porque así, es lo que usted está viendo ahí, la personalidad del Señor: amor, gozo, paz. Y ahí no dice que eso venga de usted, ahí no dice que eso está en su corazón, ahí no dice que eso es producto de los dolores y los golpes de la vida. Ahí no dice que eso es producto de los porrazos, los divorcios y las demás decepciones. Ahí dice que eso es producto del Espíritu Santo. ¿Alguien me está escuchando? Hermanos, cuando la palabra de Dios se refiere a poder y se refiere a esto, ser testigos, la palabra testigo se refiere a una cosa puesta en el camino que todo el mundo ve de una manera que representa algo permanentemente para todo el mundo. Jacob erigió entonces una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, derramó sobre ella una libación y echó sobre ella aceite. Jacob llamó Betel aquel lugar donde Dios le había hablado, hizo un altar de piedra. Y ese altar de piedra, primera de Pedro 2:5, ese altar de piedra era muy representativo. A Josué lo pusieron a poner 12 o 20 piedras en un lugar, no recuerdo si eran 12 o 20. Y por aquí pasaron los hijos de Israel, y cada vez que pasaran por aquí iban a ver las piedras y preguntaron: ¿y para qué razón? ¿Para qué están esas piedras aquí? Porque una vez el pueblo de Israel pasó en seco en este lugar.
Primera de Pedro 2:5. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, claro, este texto, en la segunda parte del texto, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer. Simplemente lo que nos está diciendo es: nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios por el mundo. Eso es lo que nos está diciendo. Pero la palabra testigos está haciendo referencia a exactamente a esa condición. Preguntas, comentarios, observaciones. Yo digo preguntas porque siempre uno al final dice preguntas, pero no es porque yo se las pueda contestar. Eso es pretencioso. A ver, comentarios. Número 1, van a recibir algo. Número 2, no lo tienen. Número 3, van a tener poder. Número 4, ese poder los va a hacer a ustedes presentarse ante el mundo. Ante el mundo. Y el mundo va a decir: ¿qué es esto tan diferente, o tan raro, o tan nuevo, o tan lindo? No sé. Número 5, ese poder les va a permitir que inmediatamente sea presentada la vida de Dios. A ver, los escucho. Damas y caballeros.